cuyo objetivo es el de presentar nuevas medidas de estímulo a la inversión, a la actividad, y a través de estas áreas fundamentales el empleo y los ingresos. Como ustedes saben, lo hemos compartido ya en muchas oportunidades. Hace más de 2 años que el Ministerio viene muy concentrado en esta tarea porque es la que corresponde a la trayectoria y al camino que entendemos debemos recorrer para recuperar ritmo de crecimiento, mayor y mejor empleo, mejores ingresos para la sociedad uruguaya y sobre todo ello en el marco de los equilibrios macroeconómicos imprescindibles que una tarea de este tipo requiere. Yo voy a comenzar con una muy buena y reciente noticia que acabamos de recibir. Como ustedes saben, además del índice de bonos de mercados emergentes, la firma JP Morgan está presentando un nuevo índice que recoge factores ambientales, sociales y de gobernabilidad entre 73 mercados emergentes. En esos cálculos, en esos índices, se tienen en cuenta, por ejemplo, entre los factores ambientales, las emisiones de efecto invernadero, el uso de combustible fósil y desarrollo de energía renovable. Los factores sociales incluyen igualdad de género, distribución de la riqueza y percepción de corrupción. Y entre los factores de solidez institucional se toman en consideración, entre otros, la estabilidad política, el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, los factores ESG, que así se los conoce por su sigla en inglés, incorporan una perspectiva holística y de sustentabilidad de mediano plazo para las decisiones de inversión financiera. Este índice de JP Morgan está siendo crecientemente tenido en cuenta por los decisores de inversión a escala internacional. Veníamos muy contentos porque entre los 73 mercados emergentes tenidos en cuenta en el índice, ocupábamos un muy buen tercer lugar. Ahora quiero decirles que desde hace un par de días Uruguay ocupa el primer lugar entre estos 73 países, lo cual a nuestro juicio tendría que constituir un motivo de orgullo para este país que ha sabido construir esas fortalezas tan importantes, como el propio comentario lo dice, apuntando a la sostenibilidad de mediano y de largo plazo. Bueno, hoy vamos a ver algunas medidas que tienen que ver precisamente con el estímulo a la inversión en diferentes sectores y áreas de la economía. Ustedes lo van a percibir en detalle cuando mis compañeros expongan al respecto, pero quiero señalarles que estamos refiriéndonos a indicadores y a estímulos y a medidas de política económica referentes a 14 áreas de actividad. En algunos casos son sectores, en otros casos más que sectores son precisamente ámbitos relativos a la producción y a la inversión, como las exportaciones, por ejemplo, motor indiscutible desde el punto de vista de la demanda de todo nivel de actividad. La industria automotriz,
capaz de generar encadenamientos productivos muy importantes con efectos igualmente relevantes sobre el empleo y los ingresos. La industria alimenticia, este es un país que está produciendo alimentos para cerca de 30 millones de habitantes y nos proponemos, ojalá lo antes posible, llegar a los 50 millones de habitantes del mundo. El fomento de la producción nacional de maquinaria agrícola, que obviamente tiene una relación directa con la producción de alimentos. Las políticas de frontera hoy muy importantes por las circunstancias que se viven en el vecindario y sobre todo en particular por la volatilidad cambiaria que tienen digamos en vigencia algunos de nuestros vecinos, especialmente la República Argentina. Los encadenamientos productivos tan importantes para multiplicar los efectos de la actividad y la producción, sobre todo teniendo en cuenta que este país tiene un gran régimen especial, que es el régimen de zonas francas, y que queremos potenciar en su encadenamiento con lo que se produce en territorio no franco. Y hemos encontrado la manera de estimular esta posibilidad. El sector logístico, entre los sectores de servicios tradicionales, uno de los principales junto a turismo. Siempre hemos clasificado los servicios en tradicionales y en los más modernos, los que llamamos globales. Bueno, la logística es uno de los tradicionales y muy importante en el caso del Uruguay, pero también nos vamos a ocupar hoy de los servicios globales, como por ejemplo tecnología de la información, que tanto dinamismo le ha dado a las exportaciones del país y a sus resultados. El sector audiovisual, una de las potencialidades emergentes más importantes que tiene el país en materia industrial, junto con otros, como por ejemplo la farmacéutica, y que le están dando mucha vida nueva a la industria de este país. También será tenido en cuenta en la presentación de hoy. La construcción, obviamente, con gran capacidad de generación directa e indirecta de empleo. Los beneficios a turistas no residentes, una vez más, tanto como las políticas de frontera, muy importantes en las circunstancias que vivimos hoy, con las dificultades que vive nuestro principal cliente de servicios de turismo receptivo. Nuevos emprendimientos que surgen en el marco no necesariamente de nuevas empresas, sino de empresas ya existentes que incorporan nuevos desafíos productivos y que también queremos estimular. Las inversiones en investigación y desarrollo, tan importantes cuando se discuten temas como uno de los más, digamos, analizados en el país de los últimos tiempos y que llamamos competitividad sostenible. No existe sin investigación y desarrollo e innovación, mayores niveles de eficiencia, de productividad y naturalmente mejoras que están en proceso de reglamentación en la llamada ley de parques industriales, que estimamos que va a ser un aporte importante desde este punto de vista. Este es un sumario, digamos, de los temas que vamos a abordar, y ahora le voy a pasar la palabra a Pablo para que comencemos con referencia a este conjunto a definir en particular en qué consiste cada herramienta. Bien, buenas tardes a todos. Siguiendo la exposición que iniciara el ministro, vamos a comentar una serie de medidas. Están listadas, esta presentación quedará disponible para todos ustedes. En ella estamos poniendo las diferentes medidas. En algún caso
tiene que ver con la resolución de extender algunos beneficios, lo cual obviamente tiene un costo fiscal importante. Sobre esas pondremos menos foco y pondremos más foco sobre todo en aquellas que son medidas nuevas para atender, como decía el ministro, a diferentes sectores. En primer lugar, estamos viendo medidas que tienen que ver con la promoción de exportaciones. Allí se han tomado una serie de medidas. Esto se complementa con algo recientemente anunciado en lo que tiene que ver con las exportaciones de micro y pequeñas empresas, las cuales tenían para sus pequeñas exportaciones costos que podían llegar al entorno de los $200. Estamos hablando de exportaciones de el entorno de $2.000. Esas exportaciones, mediante una ley y mediante un trabajo en conjunto con la Asociación de Despachantes de Aduana, hoy tienen un costo de $10, tienen un costo muy abatido. Otro comentario: todas estas medidas que estamos presentando, y me parece que es un rasgo distintivo de una forma de trabajar, fueron todas trabajadas y consensuadas con el sector privado, es decir, atendiendo a las necesidades concretas que fueron planteadas por los diversos sectores. En segundo lugar, comentábamos esa simplificación de trámites que abarata costos. Estamos prorrogando por primera vez, siempre se hacía cada 6 meses, en este caso se estará prorrogando por 1 año, de manera excepcional, todo lo que tiene que ver con los reintegros por exportaciones a los distintos sectores exportadores. De esta manera se le da más previsibilidad. Y luego también se está trabajando en otras reducciones de costos. En algún caso eso ya está definido y terminado, y en otros casos con otras tasas eso se está estudiando en profundidad junto con el Ministerio de Industrias. Pero sí, una tasa que existía hasta hace pocos días y fue totalmente eliminada, y es un costo menos para el sector exportador, tiene que ver con la tasa que aplicaba el Banco de la República. Esa tasa dejó de existir. Esto es una reducción concreta de costos sumada a las otras que estábamos comentando. Por otra parte, y aquí vamos a ir comentando con nuestros compañeros las diversas medidas. Estas medidas fueron trabajadas en cuanto a la industria automotriz en conjunto con el Consejo Automotriz del Uruguay, el consejo que está formado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industrias, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía, la Cámara de Autopartistas y de Fabricantes y el sindicato de la rama. Y estas medidas fueron consensuadas entre todas las partes. Tiene como objetivo fundamental, y como ya está establecido, definir estímulos para la producción nacional de autopartes y el ensamblado también en Uruguay. Creemos que esto redundará en expresiones concretas de nuevas inversiones en el corto plazo. Allí yo le cedería la palabra al economista Labraga, director de nuestra asesoría de política comercial, para que comente las medidas para este sector. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Sí, ahí dentro de las medidas acordadas en el Consejo Automotor voy a separar por un lado las dedicadas a la industria ensambladora de vehículos y a los autopartistas. Para la industria ensambladora hay un sistema vigente que básicamente es el decreto 316 del 92, que es un subsidio a las exportaciones, ¿no? Entonces la totalidad de la producción que se realiza en Uruguay se exporta, porque de ese modo se cobra el subsidio. Si se vende en el mercado local no se cobra el subsidio. En ese sentido estamos muy interesados en fomentar que haya producción nacional que se venda en el país, ¿no? Generar los incentivos para que el ensamblado de vehículos en Uruguay se venda en Uruguay. Entonces, en conjunto con el sector privado y con los trabajadores, se acordó, en primer lugar, modificar la franja de IMESI, que para las furgonetas de más de 1.700 kilogramos de tara, hasta el 31 de diciembre de 2020 van a pasar a pagar una tasa de 0%. Actualmente paga más de 30%, hasta 1.850 kilogramos de tara, y para poder ver el efecto de la medida, se va a tomar esta medida hasta diciembre del 2020, para
significar una reducción de costos de más del 30% para esta producción nacional. Adicionalmente, también se prevé una reducción del arancel de los kits para el armado de las furgonetas y los vehículos, que están en 18 y 2% y bajarán a 0% en forma inmediata. El kit son las partes para ensamblar los vehículos, ¿no? Y también una medida reciente que se ha tomado es la rebaja de 0% del arancel, de la tasa global arancelaria por 4 años para los cargadores de autos eléctricos. Los autos eléctricos ya a fines del año pasado había sido bajada la tasa a 0%, lo que se está complementando ahora es con los cargadores de los autos eléctricos para llegar a fomentar el cambio de estos vehículos, ¿no? Por tanto, esto permite una reducción significativa de los costos para importar, para armar y para venta en el mercado local, siempre pensando que el mercado local como potenciador de la colocación de los vehículos para estas industrias. En lo que refiere a la industria autopartista, bueno, 2 medidas para facilitar el acceso a capital de trabajo. La Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria va a autorizar el uso de los certificados de crédito que otorga el decreto 316 del 92 como garantía bancaria. Eso les va a permitir acceder a capital de giro, básicamente a las empresas de autopartista, y después una disminución significativa de los plazos para solicitar y utilizar los certificados de crédito, ¿no? Estos plazos actualmente están en 240 días del cumplido de exportación para poder solicitar el certificado de crédito a la DNI, a la Dirección Nacional de Industrias, y 150 días para poder utilizarlo, la exigibilidad en la DGI. Estos plazos habían sido determinados por situaciones que todos conocemos en el año 2002. El Uruguay es otro, la realidad es otra, y queremos que los beneficios que se otorgan se puedan utilizar y se puedan utilizar rápidamente. Por lo tanto, ambos plazos se están reduciendo a 90 días para poder utilizar la exigibilidad de los certificados. Bien, otro sector en el cual se han tomado medidas tiene que ver con la industria alimenticia. Uno de los principalísimos insumos de muchas industrias alimenticias del Uruguay tiene que ver con el azúcar de uso industrial. Allí se estará tomando, para el caso de las importaciones de azúcar industrial, cuando haya certificado de necesidad de utilización de las mismas, se le estará dando tratamiento aduanero del Mercosur, lo cual implicará una reducción del 2% en los costos de importación para estas industrias. Una medida que comentaremos rápidamente, pero que creemos que también colabora con un incentivo a la producción nacional, que ya hemos comentado, está simplemente aquí a modo de repaso, tiene que ver con la exoneración en la importación de partes para la fabricación de maquinaria agrícola en nuestro país. Como ustedes saben, estaba exonerada la importación de maquinaria, pero no la de partes para fabricar. Eso queda disponible con la nueva normativa. Aquí una de las medidas que también hemos trabajado en conjunto con el sector de free shops. Todos ustedes saben que el régimen de loya franca del lado brasilero ha generado una competencia que no existía hasta el momento, y eso ha llevado a que haya que tomar medidas para dotar de mayor competitividad y mayor equidad en cuanto a los costos para los free shops uruguayos comparado con lo que tienen las loyas de frontera del lado de Brasil. En primer lugar, se está estableciendo una rebaja del canon. Es diferente el momento de liquidación en un régimen y en el otro. En el caso de Brasil se paga como un porcentaje sobre las ventas. Aquí en Uruguay se paga como un canon anticipado a las ventas. Nosotros establecimos un régimen que pasará a ser un porcentaje sobre las ventas en 2 años para darle a los free shops uruguayos un plazo de convergencia para que puedan acostumbrarse y trabajar con ese nuevo régimen, donde llevará controles de la Dirección General Impositiva. Pero desde este momento, en realidad desde el lunes pasado, donde fue promulgado el decreto, se rebajó el canon para que quede a un valor equivalente a lo que sería un 6% de arancel sobre las ventas, que es lo que se cobra del lado de Brasil. También se está trabajando, y esto tiene que ver más con el comercio en general y no solo con el régimen de free shops, a nivel del Mercosur, y se están teniendo conversaciones con los diversos países en lo que tiene que ver con la lista de productos que se pueden vender en los free shops. Allí hay un acuerdo en una norma que tenga
restricciones y que deje por fuera la canasta básica y otros artículos, pero todavía esa norma no fue internalizada por todos los países del Mercosur. Por lo tanto, en el caso de Brasil resolvió no aplicarla hasta que no esté internalizada por todos. Uruguay está teniendo un rol activo para poder avanzar en esa línea y que no se perjudiquen los comercios de frontera en nuestro país que trabajan en régimen general. Otro aspecto que para nosotros es importante y tiene que ver con la utilización de los regímenes de zonas francas, y aquí vamos a comentar en conjunto la medida número 6 y la medida número 7, tiene que ver con que se pueda promover los aspectos logísticos y los aspectos industriales dentro de las zonas francas. Y es por eso, en esta medida lo que se está haciendo es promover los encadenamientos productivos, y lo que estamos estableciendo mediante un decreto es que aquellos bienes producidos en zona franca, pero que utilicen un componente importante, al menos un 80% de productos nacionales, de materias primas nacionales, cuando ingresen a territorio no franco, no tendrán que pagar aranceles o tributos aduaneros. Eso permitirá, por ejemplo, para industrias celulosas o industrias químicas, poder realizar parte del proceso industrial en zona franca y que no haya que pagar tributos si es que se utiliza al menos un 80% de materia prima nacional en ese proceso. Vinculado también a las zonas francas y al rol logístico que pueden jugar, esta es una medida bien interesante, bien importante. Hay una norma Mercosur que recién fue internalizada por todos los países ahora. El último país en internalizarla fue Paraguay. Y allí lo que se establece es que cuando hay productos del Mercosur que pasan por una zona franca, en este caso por una zona franca uruguaya, no perderán el origen cuando vuelven a otro país del Mercosur. Esto es importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de polos logísticos en el Uruguay. Otra medida para el sector servicios. Sector servicios que en Uruguay tiene regímenes promocionales importantes y al amparo de los mismos se han desarrollado verdaderas industrias sin chimenea. Entendíamos que sobre todo en lo que tiene que ver con la erradicación de este tipo de emprendimientos en el interior había que otorgar nuevos beneficios y ser más flexibles en las exigencias, en los requisitos que se establecían. Por lo tanto, estamos generando nuevas alternativas para obtener beneficios e incentivos cuando se radiquen emprendimientos de servicios globales en el interior del país, que obviamente son muchas veces al inicio sobre todo de menor dimensión económica. Y allí tenemos que los beneficios tienen que ver con exoneración del impuesto al patrimonio y de hasta el 90% del impuesto a la renta empresarial, y generamos distintos escalones en cuanto a los años en los cuales se puede utilizar este beneficio en función de los puestos de trabajo que se vayan generando. Allí ustedes lo tienen en la presentación, que reitero estará disponible, los distintos umbrales de puestos de trabajo que se requerirán para poder acceder a más años del beneficio. Otro sector sobre el cual hemos trabajado y hemos ya anunciado medidas con la creación de fondos promocionales, de subsidios y demás, es el sector audiovisual, el sector que nosotros entendemos que tiene un enorme potencial. Aquí estamos anunciando una nueva medida que fomenta este sector. Yo quisiera pedirle al director de la asesoría tributaria que esta medida y la siguiente pueda realizar comentarios. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Este incentivo tributario apunta a lo que es la producción audiovisual tan incipiente en nuestro país, y básicamente en una primera instancia se focaliza en el otorgamiento de un crédito por el impuesto de valor agregado que integra el costo de producción básicamente de los cortos y largometrajes, de series de ficción y de documentales. Como ustedes saben, muchas veces la producción de estos audiovisuales no necesariamente generan inmediatamente un ingreso, tienen vocación de ser exportados, de ser cedidos a la reproducción en empresas multinacionales, pero no siempre tienen éxito. Entonces, de esta manera, lo que se busca con el otorgamiento de un crédito por el impuesto al valor agregado es disminuir los costos de producción, que muchas veces el IVA pasa a ser un costo de producción de estos audiovisuales. La siguiente está vinculada al sector
de la construcción. La siguiente medida apunta a otorgar incentivos tributarios al sector de la construcción. En este sector, a solicitud de la Cámara de la Construcción, se está prorrogando hasta el 28 de febrero del año 2021 una medida para que las empresas constructoras, las promotoras y aquellos fideicomisos de construcción al costo puedan deducir el costo de inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de julio del año 2007, que actualmente, si no estuviera esta medida de por medio, no podrían deducir este costo en la construcción. Por tanto, los inmuebles adquiridos por estas empresas constructoras desde el 1 de julio del año 2007 hasta el 28 de febrero del 2021 van a poder ser deducidos de la liquidación del impuesto a la renta de estas empresas constructoras. Bien, otra medida de las cuales se han promulgado decretos en estos días tiene que ver con la extensión del beneficio a turistas no residentes. Simplemente la estamos comentando, todos ustedes la conocen. Sí es pertinente resaltar que esta medida tiene un costo fiscal de aproximadamente $30 millones anuales y es en atención al momento y al contexto en el cual se está desempeñando la actividad turística en nuestro país. Otro cambio vinculado al régimen de promoción de inversiones tiene que ver con la categoría que decía el ministro, que estamos creando de nuevos emprendimientos. Hoy por hoy el régimen de promoción de inversiones genera determinados beneficios para las empresas y estos beneficios son aumentados en el caso de las nuevas empresas. Aquí estamos creando una nueva categoría que son empresas que ya están vigentes, que ya existen, que son existentes, pero que tienen nuevos emprendimientos, es decir, emprendimientos de una magnitud tal que implica una cosa totalmente nueva con respecto a lo que venían realizando. Obviamente esto tiene determinados requisitos objetivos para que una empresa en marcha pueda calificar como que está realizando un nuevo emprendimiento y tiene que ver con la magnitud de los bienes muebles en los cuales se invertirá y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el incremento de puestos de trabajo. Es decir, aquí para poner un ejemplo se está poniendo como requisito que en ese nuevo emprendimiento, esa empresa existente, genere al menos puestos de trabajo por el 50% de la plantilla que ya tiene. Entonces, en este caso lo que se estará haciendo es, para empresas existentes, cuando realizan nuevos emprendimientos, se le estarán dando beneficios de la magnitud que son mayores que tienen aquellas nuevas empresas. Un área de inversión que hemos identificado, y esto lo hemos trabajado mucho con el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene que ver con la inversión en investigación y desarrollo. En el sector privado vemos que los índices de inversión en esta materia son bajos y por lo tanto se generó una ley que ya fue aprobada y está en proceso de reglamentación. La medida es un beneficio, entendemos, bien importante a la hora de estimular la inversión en I+D en nuestro país. Aquí lo que se estará haciendo es otorgar un crédito fiscal por un 35% de los gastos en I+D que sean ejecutados en su totalidad por una empresa, y cuando esto se genere o se realice conjuntamente con centros tecnológicos o universidades debidamente certificados, ese porcentaje de crédito fiscal subirá del 35 al 45%. Esto alcanza a todas las empresas privadas, ya sean contribuyentes de IRAE o contribuyentes de IMEVA. Tenemos una medida muy potente a la hora de fomentar la inversión en I+D en el Uruguay. No queríamos dejar de mencionar un proyecto de decreto reglamentario de una ley que fue aprobada hace pocos días. Aquí obviamente quien está liderando esto junto con el Ministerio de Economía es el Ministerio de Industrias. Se está trabajando en la reglamentación, pero la nueva ley de parques industriales da beneficios incrementales sobre lo que ya existía, que entendemos que puede potenciar la herramienta de parques industriales. A los beneficios ya existentes se suman otros, como por ejemplo, en el caso de los instaladores de parques, quien explota el parque, se establecen exoneraciones fiscales para incentivar la inversión, que pueden ser de hasta el 100% de la inversión a cuenta del IRAE, del impuesto de patrimonio y en algunos casos del IVA. Y para los usuarios tiene que ver con beneficios adicionales en el marco de la COMAP, políticas de tarifas públicas diferenciales y otros aspectos que están allí en la presentación. Y por último, no está aquí, pero en los próximos días se está
aprobando, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y se estará aprobando en estos días en la Cámara del Senado el proyecto de ley de emprendedurismo, donde se establece una nueva forma jurídica de las sociedades anónimas simplificadas y otros aspectos vinculados a promociones de inversión y emprendedurismo. Básicamente este es el conjunto de medidas, comentadas brevemente, pero reitero, estará la presentación a disposición. Este último proyecto que mencionaba Pablo ya había sido presentado ante ustedes en otro de los encuentros cuyo objetivo fue dar a conocer medidas de estímulo a la inversión. Ahora esperemos que esta última etapa parlamentaria culmine exitosamente y podamos contar con una herramienta más. Como decía Pablo, a quien agradezco junto a Juan y a Fernando la exposición realizada, todo este material está a disposición de ustedes a los efectos de que puedan tener una enumeración y un ordenamiento adecuado de lo anunciado hoy. No obstante lo cual, estamos a las órdenes de ustedes para que formulen las preguntas o las reflexiones que entiendan convenientes. No sé quién fue el primero de los... Acá, ministro, acá hay una... Matías Silva. Buenas tardes. Era por acá. Yo pensaba que era por allá, pero era por acá. Dos consultas quería hacerle. Primero, usted, ministro, ha hablado muchas veces del periodo de maduración de las inversiones. Exacto. De anunciar beneficios. Si cree que con las medidas que había, más este paquete anunciado, en este año se podrá revertir lo que es la caída en la inversión. Yo creo que se va a empezar a notar lentamente primero, como ocurre en todos estos procesos, y además recordando que los periodos de maduración de la inversión no son todos iguales, dependen del tipo de inversión de que estemos hablando, ¿verdad? Pero contesto afirmativamente, ya lo he dicho, lo he adelantado, algún indicio modesto, indirecto hemos tenido en estas últimas semanas, pero me parece que vamos a tener, sí, los primeros efectos. Vuelvo a repetir, primero de una envergadura relativamente reducida, y por eso nuestra proyección de crecimiento para este año es una proyección muy moderada, pero sin duda creciendo hacia el año que viene. Bien, y la otra consulta es vinculada al tema del turismo. Hablaban de, la renovación del beneficio, si, digamos, hay margen para tomar alguna otra medida extra, teniendo algún reclamo que hay de los empresarios, o se apunta al sector privado, como por ejemplo ha dicho la ministra de Turismo. Nosotros estamos prestándole mucha atención a este tema, y en términos de medidas concretas confirmamos la prórroga de los beneficios que ustedes ya conocen, pero seguimos conversando a los efectos de ver si hay nuevas iniciativas, sobre todo, como dijo la ministra, en el sector privado o provenientes del sector privado, y en fin, estamos abiertos a poder seguir considerando esta posibilidad. Ustedes conocen que el país tiene restricciones fiscales muy importantes, y Pablo dijo recién, cuando presentó la medida, que el costo fiscal de lo que ya está en vigencia son 30 millones de dólares al año. Es una cifra considerable. No digo que con esto se solucione el problema, pero ayuda, ¿verdad? Y en cuanto al apoyo o al digamos, a la solidaridad con medidas que tome el propio sector privado, estamos atentos, ¿verdad? Estamos conversando con ellos. Ministro, el señor subsecretario, precisamente hablando de lo que usted le estaba respondiendo al colega respecto a el impacto fiscal que tienen las medidas de incentivo al turismo, lo señaló en 30 millones de dólares. Este paquete, este conjunto de incentivos, ¿qué alcance tiene en materia de resignación fiscal para el Estado? ¿En materia? De resignación fiscal. La resignación fiscal son 30 millones de dólares. No, dice de todo el paquete, de todo el paquete. De todo el paquete, sí. De todo el paquete. Yo pensé que era del turismo. No, de todo el paquete. Sí. Quedó claro. De las 14 medidas, de todas las presentadas. 30 millones es el turismo.
No, de todo el paquete de medidas relativas al turismo, ¿vamos entendiendo? No, de todo este paquete no. ¿Y eso se calculó, ministro? Perdón, tenemos cálculos sobre esto. Adelante, Pablo. Sí, en realidad es muy difícil establecer una estimación global de todas estas medidas, porque eso depende de cuánto sean utilizadas las diversas medidas. Pongo un ejemplo. En el caso de la medida vinculada a la COMAP con nuevos emprendimientos, allí pasa a darse una exoneración a cuenta del impuesto a la renta empresarial que pasa de ser del 60 al 80% del monto de la inversión. Ahora bien, eso dependerá de cuánto sea utilizada la nueva herramienta. No podemos hoy saber si es un peso o es más, porque no sabemos exactamente cuánto será utilizada. Déjame decir una reflexión. En el caso de varias de estas medidas, ojalá la resignación fiscal sea alta, porque quiere decir que las medidas están siendo utilizadas y generando un derrame sobre la economía en general. Quedó claro entonces que en las medidas de turismo, que son varias, que involucran a más de un tributo además, el costo es 30 millones. Sobre las otras, como bien dice Pablo, en gran medida depende de cómo sean utilizadas, porque allí va a quedar definida la verdadera renuncia fiscal efectiva. Bueno, buenas tardes. Usted hablaba recién sobre la maduración de las empresas y el resultado que van dando esos... La maduración de las inversiones. De las inversiones, perdón, quise decir, de las inversiones. Ahora, tomando en cuenta estos planteos, creo que algunos se hicieron, por ejemplo, la rebaja para las exportaciones hasta $2.000, y eso ya está en vigencia. ¿Qué resultado tienen y qué resultado esperan, en qué plazo de este tipo de medidas para observar que realmente el sector privado, por ejemplo, decide invertir? Si se refiere al programa de pequeña exportación, ese que llega hasta un máximo de $2.000 por operación, con un agregado de facilitación de trámites y de más agilidad en los procedimientos, tenemos mucha esperanza de que sea realmente muy efectivo. Hace muy poco que está en vigencia. Hace muy poco ustedes mismos en esta sala escucharon la puesta en práctica en una reunión en la que también participaba la otra organización que está promoviendo esta medida, que es la Asociación de Despachantes de Aduana. Pero estamos seguros que va a tener un resultado efectivo importante, porque además el universo de micro, pequeñas y medianas empresas en la exportación es muy grande y en términos relativos es muy importante, mucho más de lo que imaginamos. Por lo tanto, la internacionalización de la pequeña empresa, de la mediana empresa, incluso de la microempresa, es muy importante y hay potencialidad para eso. Así que nuestra expectativa es muy positiva. Ahora, yo creo que tendríamos que esperar un poquito más antes de hacer una evaluación más rigurosa. Ministro, por acá, para explicarle quizás a la audiencia o también a los televidentes de forma más clara qué alcance puede tener las medidas que se tomaron respecto a los free shop y a las comercios fronterizos. ¿Qué significa ese canon para los free shop y qué impacto puede tener esto en la situación que tienen ante la diferencia de precios con el otro lado en Argentina y en Brasil? Pablo. Sí, básicamente lo que se está estableciendo es un canon que iguala su costo al canon que se pone del lado de Brasil al régimen de loyas de frontera. Por lo tanto, el costo de los canon queda equiparado. Esa es, diríamos, la medida más importante. La segunda medida, donde en realidad incluso a pedido del sector privado se está dando un plazo de convergencia, es en lo que tiene que ver con cambiar la forma en la que se paga el canon. Es decir, hoy aquí se paga de manera anticipada la venta, lo cual tiene un costo financiero, y en el caso de Brasil se paga luego de realizada la venta como un porcentaje de la misma. Entonces, nosotros vamos a migrar hacia ese esquema
Esto requería tiempo porque básicamente allí los controles van cambiando en lo que tiene que ver con la institucionalidad, no solo la aduana, sino también la DGI tendrá que controlarlo, y eso requiere una interacción con el sector privado que lleva algo de tiempo. Pero entonces se equipara el costo del canon y se va a converger al momento del pago del mismo. Y las listas, ¿no? Y se está trabajando, como me dice el ministro, en lo que tiene que ver no solo con las listas de productos que afectan a nuestro régimen de free shop, sino por las características de los productos que se están vendiendo hoy del lado brasileño, también afecta a las tiendas o a los comercios que trabajan en el régimen general. Ministro, le pido una lectura, si se quiere, un poco más política sobre las medidas, en el sentido que usted decía, es una concatenación que lleva actividad, empleo, mayores ingresos, implica una renuncia fiscal en un contexto de déficit fiscal que ha venido creciendo. En ese sentido, ¿cómo se han manejado esos equilibrios? ¿Qué impacto cree que pueda tener? Bueno, veamos también, desde ese punto de vista que es correctísimo, el impacto que puede tener sobre los ingresos. Nosotros apostamos a eso. Dada la lentitud que tiene la reducción del gasto en Uruguay por la verdadera naturaleza del gasto público y la mayoría aplastante del gasto público que se realiza en Uruguay, hay que apostar al aumento de los ingresos. Y al aumento de los ingresos solo se apuesta aumentando la actividad. Y la actividad solo aumenta si se invierte. Y la inversión requiere estímulos. Ese es el encadenamiento que hemos venido siguiendo en materia de política económica todos estos años. Más preguntas. Buenas tardes. La verdad hablaba del tema automotriz. Capaz se podría ampliar un poquito, es un tema sensible. Y además ahora hubo un acuerdo entre Argentina y Brasil que creo que puede ser oportuno ver cómo queda Uruguay con eso, si es que hay alguna repercusión y si estas medidas que según explicaban son más bien para el mercado interno. De todas maneras, cómo queda el sector automotriz, que es obviamente muy importante. Sí, está en el Consejo Automotor, tenemos definida una agenda de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Claramente en el mediano y el largo plazo está el relacionamiento regional y la inserción del sector en las cadenas globales de valor. En este sentido, claramente el acuerdo de Argentina y Brasil hay que verlo dentro del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Es decir, en un plazo, después de que se apruebe el acuerdo, en un plazo de 15 años, el sector automotor con la Unión Europea va a tener libre comercio. Lo que han hecho Argentina y Brasil, dicho con otro título, es postergar el libre comercio entre Argentina y Brasil hasta el año 2029. Es decir, han postergado el libre comercio entre Argentina y Brasil, va a seguir rigiendo el FLEX, que es un comercio administrado entre Argentina y Brasil, más allá que Argentina anualmente perdona los aranceles que Brasil se pasa del FLEX, pero sigue esa regla y el libre comercio llega hasta el 2029. En ese sentido, creo que en la negociación del Mercosur, que ya se está dando, y el martes hay reunión por el Consejo Automotor, está previsto cómo cómo se trata a nivel Mercosur el tema. Es un dato entonces que el libre comercio entre Argentina y Brasil llegaría en el 2029, entonces tenemos que tomarlo como un dato de la realidad, que al 2029 tendría que llegar al libre comercio. Uruguay tiene acuerdos bilaterales que ya tiene establecido el libre comercio con Brasil y también con Argentina. No está Paraguay. Lo que a Uruguay más le interesa en esa negociación y al sector privado, esto está conversado, es tener el trato nacional. Es decir, que si Argentina y Brasil dan beneficios tributarios de este tipo, el componente uruguayo sea componente Mercosur y compute para los incentivos del BNDES o del organismo que sea. Esa es la postura de Uruguay.